Buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy es martes, día de enseñanza, día de estudio bíblico. Es un día precioso. Es un día en que tratamos de entender las cosas como Dios las escribió y que sean buenas para la edificación de nuestra alma, para la edificación también del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que cada vez el Espíritu Santo vaya tomando más de nosotros y vaya dándonos más de Él, que es el deseo real de nuestros corazones. Los saludo en nombre de Jesús y les bendigo y les ruego que su corazón esté dispuesto para escuchar lo que tenemos que hablar en este día. Estamos estudiando la carta de los Romanos, el capítulo 2. Y yo me hacía una pregunta y yo decía, Señor Jesús, ¿por qué si la carta es para los romanos, no mencionas a los romanos? Hasta aquí han mencionado a judíos y a griegos. ¿Por qué, Señor? Dice el Señor, es como si predicaras a tu congregación. ¿Le vas a hablar a los españoles que hay en tu congregación? Sí, hay españoles, pero hay más latinoamericanos, más extranjeros. Hay gente de otros países, de Rusia, de Cuba, de tantos países que estamos mezclados, brasileros, venezolanos, hay tantos que estamos mezclados que verdaderamente era lo mismo que pasaba en la congregación en Roma. Había muchos extranjeros, los griegos eran súbditos de los romanos también. Y entonces habían romanos que habían judaizado y ya no se llamaban romanos sino judíos. Y por eso se habla de judíos y de griegos en la carta a los romanos. Entonces, habiendo escuchado cómo estaban las cosas en este momento, cómo se estaban juzgando unos a otros, cómo los que habían judaizado le decían al resto de los creyentes en Cristo que su religión no era fuerte porque no guardaban la ley, no guardaban las costumbres judías. Y Pablo está hablándole que Jesucristo, el evangelio de Jesús, su justicia, la muerte de Cristo en la cruz era lo que era importante realmente. Entonces vamos a continuar. Después que hablamos del juicio, que el juicio para todos, es para todos, para judíos, para griegos, para todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice la palabra de Dios así, en el capítulo número 2 de la carta de los Romanos a partir del verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es decir, la delicadeza de Pablo para hablar ahora con los judíos, que él los amaba entrañablemente. Después vamos a ver cómo él dice, yo por los judíos que son mis hermanos en la sangre y en todo, en las promesas y en todo, diera mi vida por ellos. Pero aquí es necesario que aunque tú ames mucho a una persona, deje las verdades claras. Dice, he aquí, se da por sentado que tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Si dijéramos, he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, te apoyas en la Biblia y te enorgulleces por eso. Porque ellos eran judíos de sobrenombre, que habían judaizado. Se apoyan en la ley, fíjense, no en Cristo. Tú te puedes apoyar en la Biblia, sin embargo no estarte apoyando en el Señor Jesucristo. Puedes tener simplemente la letra, pero no el espíritu de esa letra, la vida de esa letra que tiene la Biblia. Y te glorías en Dios. Fíjate, él no dice, y ustedes glorifican a Dios en ello. No, sino que te glorías a sí mismo. Estás orgulloso de ser judío. Y estás orgulloso de tener la ley. Y dice también, y conoces su voluntad. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor.
Eres un cristiano que, mira, tienes Biblia, muy bien, estás orgulloso de ello, sí, conoces la voluntad de Dios, sabes lo que Dios quiere y lo que no quiere porque has leído su palabra. Instruido por esta ley, apruebas lo mejor. No quiere decir haces lo mejor. Tú apruebas que lo que está escrito está bien, pero quizás no lo hagas. Estará bueno para otros, pero no para tu propia vida. Apruebas lo mejor y confías en que eres guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Confías en ti, confías en tu don, confías en tu ministerio. Tú eres guía de ciegos, a los que no ven tú le traes la luz, a los que están en tinieblas, tú los iluminas con este conocimiento. Eres instructor de los indoctos, maestros de niños. Con el conocimiento que yo tengo de Dios, tú eres un niño para mí. Te puedo dar yo cátedra de las cosas de Dios, decían los judíos, y Pablo está diciendo, yo sé que tú eres cátedra y que tú eres un sabio y que tú eres capaz de darle clase a los indoctos, a los niños, ser luz en las tinieblas y todo porque tú conoces la voluntad de Dios. Porque además tú tienes Biblia y todo, te apoyas. Dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La verdad está en la ley y la ciencia. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Él está diciendo, ustedes que están tan orgullosos de tener la Biblia, de ser cristianos, de ser maestros, de ser luz a los que están en tinieblas. No se corrigen a sí mismos, no se enseñan a sí mismos. Tú sabes que la palabra de Dios dice que huyan de la fornicación. Pero tú dices, yo no le estoy haciendo daño a nadie, nadie se está enterando porque lo estoy haciendo en secreto. Acuérdense que el día del juicio lo que está en secreto hay que sacarlo, se saca a la luz. ¿Entienden? Tú que no, ídolos no. Pero deja ver lo que me dice el horóscopo para saber si hoy puedo ir a la iglesia o no, si debo salir o no. Si debo divorciarme de mi marido, continuar con él según el horóscopo. Convirtiendo en sacrílego lo que es sagrado. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La manera de conducirnos nosotros tiene que ser una manera que la gente diga, yo quiero ir a esa iglesia porque la verdad que la gente que son como ella, a mí me gustan. Porque yo quisiera que mi hijo fuera, a ver si mi hijo cambia y se convierte como este chico que yo lo veo, que es un chico decente, un chico honrado, uno que honra a sus padres. Y no que digan, ¿quién va a ir a la iglesia? Yo. Pero si desde que se convirtió no mira a su familia, porque ahora se cree judío. Lo que dice aquí. Ahora se cree que es mejor que todo el mundo. No, hermanos. Eso no es así. Pablo es aquí tan claro, tan tranquilamente se lo dice. Ustedes sí, yo sé que saben mucho, yo sé que ustedes están muy orgullosísimos de lo que son. Pero realmente ustedes no cumplen la voluntad de Dios aunque la conozcan. Y aunque entiendan que hay cosas que son buenas, saben escoger lo que es mejor, lo escogen para otros. Si tu hijo hace algo, tu hijo es culpable. Pero si lo hace el mío ha tenido motivos y razones para hacerlo. Tú no, pero yo sí. Mi pecado es rosado clarito, clarito. El de los demás es un poco más rojo, más subido de tono. Porque yo tengo razón, ustedes no. ¿Entienden lo que digo, hermanos queridos? Estoy orgullosa de ser cristiana, de tener la Biblia, de no ser... Estoy como el fariseo, de no ser igual que el impío ladrón,
Y publicanos, hermanos míos, tengan misericordia de ustedes mismos, por favor. Tengan misericordia de ustedes mismos y no hagan eso. Todos dependemos de la gloria y de la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Todos estamos en la presencia de Dios por esa sangre que se derramó, que fue tratado el Señor peor que a un perro. Porque hay leyes que cuidan a los perros, a los gatos, a todos los animales, pero para Él no hubo una ley que lo salvara de semejante abuso. Ese abuso que se cometió y que se derramó esa sangre fue la que nos dio a nosotros la potestad de estar en la presencia de Dios, de ser quizás un poco diferente a los que no han recibido esta justicia. Gracias a Él entramos en el reino de los cielos, vivimos en una atmósfera divina diferente. No juzguemos a otro, por favor. Ni nos creamos que somos mejores que nadie, porque ha sido por su gracia. Porque nosotros no tenemos nada que nos haga estar en el lugar donde estamos. Ha sido por su gracia. Entonces dice, si pues, no, dice en el verso 25, dice, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado, cuidémonos, hermanos. Hermanos, cuidémonos, hermanos. Tú dices, no, yo soy como el impío, a ver si por casualidad lo traigo. No va a venir así. El impío va a decir, mira la doble vida de este. Por un lado se cree que es santo, se hace el santo, y por el otro mira todo lo que hace con nosotros. Eso no conquista al impío. Eso lo que hace es hablar mal de la persona del Señor Jesús. Pues dice el 26, si pues el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión era una señal que Dios le dijo que tuvieran los hombres de Israel como reconocimiento íntimo de que ellos eran hijos de Dios. La circuncisión, cortar el prepucio, se hacía a los 8 días porque los primeros 7 días el niño es vacunado por los pechos de su madre, y ya ahí, como están ya con las vacunas naturales de la vida ya a salvo, se hacía la circuncisión. La circuncisión era una señal, como un símbolo, como el anillo que lleva el esposo y la esposa de que están casados. Es un símbolo, pero este símbolo es en lo secreto. No es un símbolo que se anda exhibiendo. Este símbolo hacía que los israelitas no padecieran muchas enfermedades del tipo que tienen sexualmente los hombres, porque era más higiénico, era mejor. ¿Entienden? Pero además de eso, porque pudo haber sido, pues ponte un pendiente, pues hazte un punto aquí para que sepan que eres hijo mío, todo el mundo que te vea. No, es en lo íntimo. Y también traía salud al hombre, porque había muchas enfermedades en aquel tiempo de este tipo de situación, y por la falta también de la higiene. Entonces, ellos se creían que por estar circuncidados ya tenían la gloria sujeta. Ya tenían la gloria sujeta por estar circuncidados. Y, un momentico, hermanos míos. Y entonces, se creían que eran mejor por eso, porque estaban circuncidados ellos. Y dice el Señor, si tú estás circuncidado y tú no cumples la voluntad de Dios, sino que tú transgredes la voluntad como tú quieres, esto no te hace a ti más santo ni más nada. Esto no te da a ti ninguna certeza de salvación. Porque que un hombre tenga el anillo puesto no quiere decir que sea fiel a su esposa. Que un hombre tenga el anillo puesto no quiere decir que sea un hombre que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Que una mujer lleve el anillo de matrimonio no quiere decir tampoco que es fiel, ni que está sujeta a su marido. Son símbolos que dicen que estás casado. Y la circuncisión era un símbolo que decía, este es el pueblo de Dios. Simple y llanamente. Pero si tú con la circuncisión haces lo que te da la gana y deshonras la palabra de la que estás tan orgulloso, tú vienes a ser como uno que no se ha circuncidado ni nada.
Es como yo digo, el que se bautiza sin saber lo que está haciendo se ha dado un baño. ¿Saben? Entonces dice la palabra de Dios, el 27. Y el que físicamente es incircunciso, es decir, no tiene esta operación hecha, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El que no tenga hecha la circuncisión y guarde los mandamientos de Dios, conocemos que son los dos primeros fundamentales, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Aunque no esté circunciso, esto le sirve como señal de que es hijo de Dios. Pero tú si tienes la circuncisión y tú no eres capaz de cumplir con el mandamiento que Dios ha dado, es como si nunca te hubieras circuncidado. Dice, pues no es judío el que lo es externamente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es cristiano el que dice que lo es. Es cristiano el que obra como un cristiano, el que se comporta como un cristiano, el que es cristiano de dentro. Como dice, la circuncisión, tampoco la de la carne es la que vale. Vale la circuncisión, no, dice el 29, que es judío el que lo es interior y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. La circuncisión del corazón es ese prepucio, esa piel, esa cobertura que le creamos al corazón alrededor, que está hecha de miedo, hermanos. Usted quiere conocer un corazón que no ha sido circuncidado por Dios, el corazón que no se atreve a amar, porque tiene miedo que le traicionen, porque tiene miedo que el hermano no lo ame de igual manera, porque tiene miedo que el amor lo convierta en una persona débil. Entonces se crea alrededor del corazón una coraza, una protección, que lo que guarda dentro es infección del alma, porque entra el rencor, la envidia, entre el temor debajo de esa capa de miedo. Hay envidia, hay temor, hay debilidad, hay depresiones. No te atreves a amar. ¿Quién puede quitar esa coraza de miedo de tu corazón y dejarte el corazón limpio? Limpio y expuesto. Al principio, las cosas que pasan cuando Dios hace esta circuncisión, que uno se atreve a amar a los demás, es que cualquier cosita daña a este corazón que ha estado tan acorazado, está tan débil que cualquier cosita le hace daño. Pero en la medida que el corazón va cogiendo el fresco, el viento del Espíritu, los vientos de gloria, la frescura de Dios, ese corazón va tomando un tono, va tomando una consistencia que ya cualquier cosita no le hiere, sino que se atreve a amar. Si tú no me amas a mí, es tu problema con Dios, es tu cabeza con Dios. Yo te voy a amar y te voy a amar sin miedo. ¿Por qué? Porque Cristo, el Espíritu Santo, ha circuncidado el corazón. Entonces usted va a ser fácil para usted conocer quién tiene el corazón circuncidado o no, porque hay una señal que lo identifica. He cambiado el miedo, el temor, por el amor a Dios. Y te voy a amar a ti porque tú eres una expresión de Dios en este mundo. Cuando nosotros tenemos la conciencia enferma, nublada, cuando tenemos un velo, vemos que cada persona es un mundo. Todo el mundo es diferente. Mi hija es una persona, mi yerno otra, mi pastor otra, mi hermano es otra. Pero cuando entramos en la atmósfera divina, cuando entramos en el Espíritu Santo y el corazón ha sido circuncidado por Él, te vas a dar cuenta que todos somos uno, que todos somos una expresión de Dios en distintas formas físicas. No te atreverás a dañar a tu hermano. Y si alguien te daña a ti, sabrás que ya no vives tú, que Cristo vive en ti y que el que te dañe, a Cristo ha dañado. Y nosotros no somos huérfanos.
Tenemos un Padre que nos defiende. No tenga miedo a amar. No entienda que los hermanos son distintos de usted. Todos somos uno. Todos somos unos, hermanos. Permítale al Espíritu que circuncide su corazón y haga esa oración. Circuncídame en lo íntimo, Señor, para poder amar como tú me has amado. Amén. Aleluya.